Bienvenidos, bienvenidas, yo soy Mau y esta es la clase número 3 del curso de programación Full Stack 100% gratuito. En esta clase vamos a ver qué es CSS, así que comencemos por definirlo. CSS significa hoja de estilo en cascada. Esto nos permite crear estilos como por ejemplo colores, tamaños, fuentes, entre otras cosas. Bueno, como sabemos podemos crear estilos, pero ¿cómo funciona CSS? Bueno, CSS está directamente relacionado con la estructura del HTML. Esto podemos decir que es dependiente del archivo HTML. Antes de que lo probemos y lo pongamos en práctica, tenemos que ver un ejemplo. En pantalla vemos un archivo HTML, como lo vimos en la clase anterior, con la diferencia de que estamos implementando CSS. En nuestro archivo HTML ingresamos un archivo llamado style.css y en la parte de abajo podemos ver que el elemento h1 le ponemos como nombre título. Es decir, que nuestro h1 ahora tiene una terminación llamada título, porque esto lo definimos gracias a las clases que se utilizan del HTML que se van a estar utilizando después en el CSS. Una vez definido y vinculado nuestro HTML con nuestro CSS, podremos definirle estilos, colores, entre otras cosas. Por ejemplo, en el caso que estamos recién, vamos a tener el título y a ese título le vamos a poder cambiar el color. Por ejemplo, estamos usando la escala hexadecimal, que lo veremos mucho más adelante. Algo a tener en cuenta es que CSS trabaja con anidación. Esto quiere decir que hay una caja contenedora dentro de otras cajas contenedoras. Por ejemplo, podemos tener un div que contenga párrafos. Lo que nos va a permitir es, por ejemplo, definir varios estilos en varias secciones. Por ejemplo, los párrafos van a tener una sección donde sean de distintos colores, después vamos a poder tener otro div donde tengan otro tipo de colores y así. Esto nos permite dividir por secciones. Te aconsejo que trates de leer e interpretar en tu idioma nativo, es decir, la traducción literal. Cuando estamos leyendo el código, lo importante es que entiendas lo que estás escribiendo. Mau, sos un timador, te voy a funar. ¿Cómo que interpreto el código en español si está literalmente todo en inglés? Me voy a suscribir al canal, le voy a dar dislike por timador. No puedo con esto. Chau, me suscribo. No puedo con esto. Ey, tranquilo, pequeño hater, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Vamos a hacer ejemplos prácticos para que vayamos viendo y ejercitando nuestra mente para poder programar mucho mejor. Eso quiere decir que me va a ayudar a interpretar el código con ejercicios prácticos para que yo pueda ser un buen y futuro programador y pueda conseguir mi primera chamba en programación. Bueno, muchas gracias, Mau. Sí, yo también le voy a dar like y me voy a suscribir para que veas que estoy interesado en tus cursos y tu contenido de programación. Muchas gracias, Mau. Muchas gracias, pequeño hater, y muchas gracias, pequeño Timmy. Bueno, así que nada, simplemente si le das like, que dejes tu comentario, que compartas con un amigo, eso me motiva muchísimo, pero muchísimo con el curso, que suba más contenido de este valor, y nada, simplemente gracias. Bueno, una vez dentro de la computadora vamos a empezar a ver el temario que tengo por acá. Y el primer tema es el class, que sería incluir CSS dentro de HTML. Bien, y para repasar los conceptos que veníamos viendo en la clase anterior, lo primero que tienen que hacer es crear una carpeta y yo le voy a poner CSS. Después abrimos la carpeta y acá podemos ir a la barra vacía, borramos todo y ponemos cmd. Esto va en la consola. Una vez dentro en la consola ponemos code espacio punto, que esto lo vimos en la clase anterior, que es para abrir el Visual Studio Code. Una vez dentro del Visual Studio Code, lo primero que van a tener que hacer es crear un nuevo archivo y ponerle el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner .html y le voy a poner index, porque normalmente para archivos HTML inicial, digamos como principal, se le pone index. Crean la carpeta, este lo pueden borrar, y lo primero que van a hacer, bueno, yo le voy a sumar un poco para que se vea mejor. Acá, listo. Y ahí se agrandó la pantalla. Ponen HTML 2.5 y esto le va a crear la estructura que vimos en la clase anterior.
Hasta ahí nada del otro mundo. Ahora, para ingresar archivos CSS, tienen que poner la etiqueta link, que esta etiqueta link les va a permitir ingresar, por ejemplo, archivos, fuentes, entre otras cosas. Pero en este caso vamos a implementar CSS y lo voy a hacer con un comando que es $CSS. Esto va a crear un archivo por defecto con la etiqueta link y esto quiere decir que es de estilos. Rel Style Sheet es una carpeta de estilos. Entonces el href le decimos qué carpeta. Por el momento no existe una carpeta que se llama styles.css. Incluso pueden ponerle hola si ustedes quieren. Pueden ponerle hola y va a funcionar tranquilamente. Pero por defecto se utiliza la terminación style. Y en el ejemplo que vimos anteriormente, lo que voy a hacer es poner un h1 y le voy a poner hola mundo. Hasta acá no hay nada distinto de lo que hicimos anteriormente, pero se utiliza la terminación class. ¿Qué es class? Class sirve para definir, digamos, cómo lo vamos a manejar. Es decir, qué nombre se va a interpretar en CSS. Por ejemplo, podemos poner el class y es dos puntos y comillas. Estas comillas le vamos a decir, por ejemplo, que es un archivo de tipo título. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran, pueden ponerle cualquier cosa y igualmente va a funcionar. Pero se recomienda ponerle como cosas muy específicas. Por ejemplo, si es un párrafo, si es una imagen, no sé, colorida, hay que poner como una descripción. Pero bueno, solo le voy a poner el título para el ejemplo este. Y vamos a crear otro archivo. Este archivo es el que está vinculado a CSS Styles. Y vamos a llamarlo igual style.css. Y acá tenemos CSS. Y esto ya lo vinculamos. Si no tendríamos esto, por ejemplo, lo que pasaría es que no funcionaría, porque no está ningún archivo CSS vinculado. De esta forma podemos vincularlo. Ahora, por ejemplo, vamos a seleccionar la clase título, es decir, todo esto. Para seleccionar un tipo de documento en CSS, digamos, tiene la siguiente estructura. Título, que es la clase que estamos seleccionando al título este. ¿Ven? Título. Y esto agregado a llaves, digamos. Estas llaves lo que va a hacer es, bueno, ¿qué cosas va a tener? Bueno, ahora vamos a empezar con los colores, es decir, el tema número 2. Tenemos hexadecimal y RGB. No me voy a enfocar tanto en esto porque es algo más relacionado a la teoría del color, más relacionado a lo que es diseño, entonces no me quiero centrar tanto en esto, pero le voy a dejar información en el link de la descripción para que puedan ver. Pero no se preocupen porque va a ser muy gráfico lo que van a ver ahora. Así que vamos con el tema de los colores. Bien, como dijimos, tenemos el título seleccionado del H1. Y esto lo que vamos a hacer es ponerle, por ejemplo, color. Y acá ya me está dando como varias cosas. Y vamos a poner color, que es el predeterminado. Y acá nos ponen varios colores. Por ejemplo, negro, marrón, dice acá, violeta, azul. Vamos a probar con algo básico. Por ejemplo, el color amarillo. Bueno, recuerden que para poder empezar a ver la página tenemos que ir hasta el archivo, nuestra carpeta con la que estábamos trabajando, y ir al index, es decir, nuestro archivo HTML. Y como vemos, por fin se seleccionó y cambiamos el color de Hola Mundo. Y esto es porque, por ejemplo, en la clase le pusimos el título al H1. A este H1 lo que nos permitió es cambiarle con el título, ven, y cambiarle el color amarillo. Y como ven,
esto funciona en RGB, que es lo que estaba mencionando anteriormente, que esto tiene que ver más con el diseño, con el tema más teórico del color. Pero en explicaciones simples lo que podemos decir es que RGB es que R significa red, la G significa green, de verde, y la B significa blue, que en español sería azul. Entonces quedaría como rojo, verde y azul, que son las tonalidades con las que se forman colores. Entonces esto lo podemos modificar con distintos valores. ¿Ven? Podemos cambiar los colores y vamos a hacer otro ejemplo rápido. Ahí sería como un verde agua. Esto lo guardamos y refrescamos la página y ven hola mundo. Y esto nos permite modificar los colores. Con la terminación color, esto nos permite modificar todos los colores que nosotros deseamos, incluso fondos, cualquier tipo de cosa que nosotros nos podamos imaginar. Yo para trabajar con hexadecimal, por ejemplo con los colores, utilizo esta herramienta que se la voy a dejar en la descripción para que bueno, ustedes puedan utilizar colores distintos, tonalidades, incluso se pueden formar colores, ven en RGB, hay como muchas herramientas que pueden utilizar y bueno, esto más para el diseño, para los que se dediquen al diseño pueden buscar colores y ven por ejemplo el color RGB, que rojo, verde y azul. Pero por ejemplo vamos a poner un ejemplo, vamos para atrás y le voy a dejar esta página y por ejemplo ustedes van a poder buscar un color que les guste. Obviamente después si investigan un poco más pueden buscar otros colores, otras tonalidades, pero imagínense que queremos buscar un color violeta así un poco rápido, digamos un violeta así de este color un poquito más oscuro. Y acá nos da el código, digamos, que sería C430E1. Lo copiamos y ponemos en la sección de color y ahí nos muestra qué color es. Sería como este violeta. ¿Ven? Y bueno, ahora que tenemos el color violeta, vamos de vuelta a la página y lo refrescamos. Y como ven, ahora cambiamos el color, en vez de utilizar el RGB, utilizamos el hexadecimal. Que bueno, esto es como una alternativa, hay distintas cosas, pero ahora les voy a explicar por qué el RGB o por qué el hexadecimal. Supongamos que ahora queremos trabajar con la opacidad, que es el siguiente tema. Bueno, la opacidad se puede poner de una manera mucho más simple. Por ejemplo, ponemos RGB, pero utilizando la letra A. Y digamos que queremos que las letras tengan transparencia, o sea que sean que traspase el color de atrás y se pueda ver, por ejemplo, el color que haya atrás. Y por ejemplo, si ponemos un 0%, digamos, hacemos que el color sea 100% transparente, es decir, que no se va a ver el color directamente. Si ponemos, el color no se va a ver, es decir, es literalmente un color invisible. Ahora, estos valores los podemos ir modificando, incluso con valores numéricos, pero si lo queremos hacer de una forma mucho más visual, podemos ir aumentando para que no sea tan transparente. Entonces, por ejemplo, si le ponemos un 50%, es decir, hasta la mitad, el color va a ser el 50% de transparencia. Bueno, imagínense ahora que queremos, por ejemplo, modificar el tamaño o incluso la fuente, distintos estilos para nuestros tipos de texto, títulos, párrafos, cualquier tipo de sección que tenga escritura. Y este es el cuarto tema, lo voy tachando. Y bueno, todavía tenemos el Hola Mundo, que ahí modifiqué para que sea el original, que no tenga ningún valor cambiado, es el que viene por defecto, digamos. Ahora imagínense que queremos cambiarle el tamaño.
lo que escribimos es font, que font será como fuente o tipo de texto, por así decir, pero la traducción es literal, es fuente. Y por ejemplo podemos hacer distintas cosas. Por ejemplo, font size, que sería cambiar el tamaño. ¿Y qué tamaño? Bueno, esto maneja distintos tipos de medida, pero esto lo puedes investigar un poco más. Pero por ejemplo, si se te dificulta mucho trabajar con... Podés, por ejemplo, poner píxeles, píxeles 100, esto le estamos diciendo que queremos que sea de 100 píxeles. O sea que nuestro texto va a tener un 100 píxeles. Lo modificamos y ahí está. Bueno, que sepan que existen muchos tipos de medida. Por ejemplo, em, ponemos, existe la medida de REM y FR, pero bueno, esto es un poco más avanzado, por eso no lo pongo acá en este curso, porque bueno, si no va a ser muy extenso y ese tipo de cosas. Pero que sepan que existe. El más común, bueno, es el de píxeles, como lo mostré anteriormente. Ahora vamos a otra cosa que vamos a modificarle el estilo. Y por ejemplo puede ser el font family. El font family es ni más ni menos que el tipo de texto. O sea, qué estilo va a tener nuestro texto. Por ejemplo, existen muchos tipos de texto, pero el que más se ha visto es el mono space. Es literalmente la fuente de nuestro texto. Entonces, si cambiamos, ven, la fuente acaba de cambiar. Pero por ejemplo, vamos a ponerle el font que teníamos anterior y size, que era el tamaño. Entonces vamos a ponerle lo mismo, 100 píxeles. Y estos 100 píxeles lo vamos a ver. ¿Ven? Ahí cambió el tipo de fuente. Y vamos a probar otro para que vean que hay varios distintos. Incluso pueden importar desde otras librerías, otros tipos de cosas. Pero, por ejemplo, Fantasy. A ver, no sé cuál es este. Pero, ven, ahí cambió otro. Hola Mundo. Y bueno, existen distintos tipos. Para que vean un ejemplo, vamos a poner H1, vamos a otro H1 y vamos a ponerle Mau Webs. Y a esta clase le vamos a poner, por ejemplo, canal. Ahora esta clase H1 tiene canal. Entonces, como hicimos antes con el título, vamos a ponerle canal. Acá ya lo estamos seleccionando. Ahora con las llaves vamos a ponerle qué propiedades tiene. Por ejemplo, vamos a ponerle que tiene un tamaño, font size, tamaño de 20 píxeles. Y un font family, que sería la fuente, mono space. Y como ven, ahí tienen distintos tipos de propiedades. Cada uno con sus propias características. Vamos a ponerle 150 para que vean la diferencia. ¿Ven? Este, por ejemplo, es otro tipo de fuente y este, por ejemplo, también. Y tienen los dos como distintos tamaños. Incluso le puedo poner mucho menos, 80, todo lo que ustedes se imaginen. Y bueno, lo seleccionamos canal con el canal. Bueno, ahora vamos a trabajar con los espacios. Los espacios sería como el posicionamiento o el lugar que ocupa dentro de un contenido. Esto trabaja por, obviamente, espacios dentro de la página web. Puede ser alto, ancho, posicionamiento fijo, y esto lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, vamos a tener el ancho y el alto, y vamos a tener un div, que sería como la caja. Esta caja está vacía, y vamos a ponerle class caja y una clase que se llame caja. Entonces esta class caja, perdón, punto caja
y ahí está seleccionado. Ahora esta caja queremos ponerle, imagínense que un alto. Entonces vamos a ponerle un height. Y height es literalmente un alto. Y por ejemplo puede ser 10 píxeles. Ahí está 10 píxeles. De hecho vamos a ponerle un color. Que va a ser, bueno, a ver si puedo poner esto acá. Que vamos a hacer el alto. Y para que lo vean más visual, vamos a ponerle el ancho. Ahí. Y vamos a ponerle el color, que sería background, que esto lo voy a enseñar un poco más adelante, pero background, background color, ahí está. Y vamos a ponerle un color violeta, algo para que puedan ir viendo. Y como ven, ahí tiene un ancho de 10 píxeles, un alto de 10 píxeles. Pero fíjense que es demasiado ancho. Entonces quiero que sea un cubo muy chico, mucho más chico incluso. Entonces escribimos weight, que weight es el ancho. Y por ejemplo vamos a ponerle 10 píxeles. Entonces nos quedaría la caja de 10 píxeles para arriba y 10 píxeles para los costados. O sea, sería 10 por 10. Por ejemplo, si le queremos modificar el alto, pero no el ancho, nos quedaría algo tal que así. Ahora, si lo queremos hacer mucho más ancho, le ponemos 100 por 100. Incluso pueden estirarlo todo lo que quieran. Pero bueno, eso sería el concepto general, que se puede modificar el espacio del ancho y el alto. Imagínense el caso donde tengamos muchas cajas. Lo voy a separar para que sea mucho más gráfico. La única diferencia que le hice es que a esta caja es diferente, ya que tiene una caja 1. En cambio las otras solo le puse caja. Entonces las separé y le puse caja, que serían todas estas cajas de abajo. Y a esta caja 1, que es la violeta. Y vamos a trabajar con el posicionamiento. ¿Qué es el posicionamiento? Es literalmente en qué lugar está situado de la aplicación. Esto se pueden trabajar distintas cosas. Por ahí no es tan utilizado como otras herramientas. Por ahí si tenés más conocimiento es mucho más utilizado. Pero a nivel básico no tanto, digamos. Em, pero vamos a poner un ejemplo del position. El position relative es como el valor que viene por defecto, que es el lugar fijo, es decir, la caja no se va a mover. Por más que scrollee hacia abajo, estoy yendo para abajo. Por más que vaya hacia abajo, no se va a mover, va a estar ahí para siempre. Ahora imagínense que hago un position y hago un position fixed. Ahora, scrolleo hacia abajo y ¿qué pasa? Lo que pasa es que esta caja está yendo para abajo y se está adaptando a, digamos, cada vez que voy para abajo tiene la misma posición dentro de la página, pero no es que va a dejar de verse, sino que siempre va a estar en mi pantalla. En cambio, la otra estaba literalmente fija, es absoluta. Ahora en CSS tenemos un concepto un poco complejo al cual le llamamos anidación. Cajas que se trabajan unas dentro de la otra. Ya lo voy a marcar para que ya lo tengan. Y bueno, acá está todo vacío y vamos a trabajar con nuestras primeras cajas. Entonces digamos que tenemos un div y adentro otro div. Y esto ya estamos implementando la anidación. Aunque sea un poco básico, acá ya la estamos implementando. Y por ejemplo, vamos a poner las clases. Y vamos a ponerle caja madre. Caja madre. Esta caja madre es como la caja principal que va a contener todo esto. Es decir, se va a encargar de estar guardando todo esto. Si no fuese una caja madre, por ejemplo, estaría ahí. Literalmente sería una caja normal.
pero vamos a ponerle caja madre. A esta caja madre le vamos a poner class y caja guión bajo hijo. ¿Por qué es una caja hijo? Porque literalmente está contenido dentro de la caja madre. Esa sería como la explicación básica, que esto lo está conteniendo a esto. Y esto lo vamos a ver en el ejemplo de por qué o cómo es. Bueno, vamos a poner la caja madre, punto, caja, barra baja, madre. Y vamos a ponerle, por ejemplo, 100... vamos a ponerle width de 100 píxeles. Que un height también de 100 píxeles. Y vamos a ponerle un color, un background de background color, que es para ponerle un background de color chocolate, por ejemplo, ¿no? Y acá lo tenemos. Esto en la página se vería algo así. Y ahora en la caja hijo vamos a ponerle otras propiedades aparte. Punto caja hijo. Y acá le vamos a poner las propiedades. Vamos a copiarlo, pero vamos a cambiarle los valores. Por ejemplo, vamos a hacer que sea la mitad, 50 y 50 píxeles. Y que el color sea, por ejemplo, un color verde. Va a quedar mal un poco el diseño, pero bueno, no importa. Es para el ejemplo. Entonces, como estamos viendo, esto está conteniendo una caja dentro de la otra. Si podemos ver en la aplicación, en inspeccionar, vamos a ver que la caja hijo está acá adentro, pero la caja madre está acá afuera. Por ejemplo, yo voy a deseleccionar esto para que puedan ver que estoy seleccionando la caja madre. Es decir, que está conteniendo eso. Y al lado hay otra caja hijo. ¿Por qué? Porque lo está conteniendo. Y esta caja hijo incluso puede tener más cajas. Pero para el ejemplo voy a hacer algo sencillo como esto, que es caja hijo y caja madre. Pero como ven, lo está conteniendo. Ahora vamos a ver lo que es el padding, que sería como el relleno o la expansión. Y el padding se trabaja de la siguiente forma. Se escribe padding y acá escribimos el porcentaje de cuánto queremos que se expanda hacia los costados. Y por ejemplo le podemos poner 100 píxeles. Y esto se va a expandir o va a contener como 100 píxeles más. Entonces esto lo que va a hacer es expandirse 100 píxeles más. Como pueden ver, la caja y el estilo de padding. Ven, acá tenemos el padding, lo tenemos gráficamente. Vamos a la caja, a estilos y acá podemos ver el padding. Como podemos ver, es como la separación de nuestro contenido original, que nuestro contenido original era 100 de ancho por 100 de alto y lo expandimos otros 100 píxeles. Entonces el original es ese que está en el medio, este que estaría en el centro, ¿ven? Y se expandiría 100 hacia los costados, 100 hacia arriba, 100 hacia abajo. Estos valores también se pueden modificar, por ejemplo, podemos poner 150 y estos se pueden ir modificando, ¿ven? Por ejemplo, va a ser 100 hacia arriba y 50 hacia los costados. También podemos ponerle distintos valores como 50, 50, 50. Esto ya lo pueden ir probando más ustedes, que bueno, empieza por arriba, después hacia el otro costado, después hacia abajo y después hacia el otro. Es como en sentido horario, es decir, primero va a ir el sentido horario, que es las 12, después va a terminar en el siguiente horario, después las 6, siguiente horario,
y de vuelta a las 12. Es decir, que va a empezar desde acá, va hacia la derecha, abajo, izquierda. Ven, hacia arriba, izquierda, abajo y derecha. A continuación tenemos otro valor a modificar y es el border. Que el border literalmente es el borde. Por ejemplo, se escribe de la siguiente forma, tiene la siguiente sintaxis, que es border. Incluso se le puede poner radius, que sería como la terminación de un círculo, pero vamos a usar el que viene por defecto, que es borde, que se ajusta a la caja. Border, y vamos a ponerle por ejemplo 100 píxeles. Esto estamos definiendo el distinto tipo de borde, por ejemplo que va a tener 100 píxeles y que va a ser sólido. Existen distintos tipos de border, border HCSS, hay muchos tipos de border. Ven el known, que sería por defecto, el solid, double, dashed, outset, inset, radget, rover, pero el más común es el solid. Así que ponemos solid y después el último valor a modificar sería como el color. Y yo le voy a poner un color así como violeta. Y quedaría de la siguiente manera. Tendría 10 píxeles, 10 píxeles, solid, es sólido porque tiene todo el borde. ¿Ven? Sería este solid. Y sería de color violeta. ¿Ven? Color violeta. Ahora, como vimos el padding, también tenemos el margin, que trabaja de la misma forma, pero como una manera más invisible, por así decir. Trabaja hacia los costados, hacia los exteriores. Tenemos el margin, que bueno, tiene la siguiente sintaxis, y por ejemplo, ponemos 20 píxeles, y esto lo que va a hacer es, el original era así, sin nada, pero si le ponemos 20 píxeles, se va a extender los 20 píxeles, ¿ven? 20 píxeles. Ahora si yo lo modifico a 0 píxeles, literalmente va a estar donde estaba antes. El contenido original era este. Ahora vamos a poner de vuelta 100 píxeles por 100 píxeles. De hecho vamos a ponerle 50 para que se vea mejor. Entonces, como pueden ver, acá tenemos 100, 50, 100, 50. Y ahí pueden ver el contenido invisible, que tiene un margen de 100 para arriba, 100 para abajo y 50 hacia los costados. Uno de los temas más divertidos que tenemos en CSS son las animaciones, que bueno, normalmente se utilizan para botones y ese tipo de cosas un poco más interactivas, que el usuario puede presionar, también puede arrastrar y ese tipo de cosas, pero bueno, tienen la siguiente sintaxis, que es hover. El hover es la sintaxis para escribir una animación. Es un poco básico, pero es bastante utilizado, que se escribe con la terminación hover, pero también hay que seleccionarlo. Por ejemplo, como tenemos la caja, vamos a tener que poner caja. Entonces estamos diciendo caja, dos puntos, hover. Le estamos diciendo caja, quiero un hover. Y qué tipo de hover. Por ejemplo, vamos a cambiarle el background, que es el fondo. Lo copiamos, lo pegamos si quieren. Y dos puntos. Y ponen purple para, por ejemplo, pueden poner el color que ustedes quieran, ¿no? Pero yo le voy a poner violeta. Entonces, ahora va a ser que caja tenga una animación cuando le ponga el mouse encima. Refrescamos y van a ver la magia. Y ahí tenemos nuestro hover, nuestra primera animación con CSS. Imagínense el caso donde queremos trabajar
con varios contenidos en una caja madre. Y queremos hacerlo mucho más flexible y no tener que ir trabajando uno por uno. Por ejemplo, en vez de aplicarle el margin a este, el padding, después el margin, el padding, el margin, el padding, el margin y el padding, en vez de hacer eso, podemos trabajar con cajas flexibles. Es decir, que se vayan adaptando al contenido. Entonces, para que no sea una labor tan tediosa, por ejemplo, imagínense que tengamos 1000 imágenes. Entonces, queremos que esas 1000 imágenes se vayan adaptando al contenido. Para eso tenemos el flex. Bueno, acá le hice una mini guía donde vamos a trabajar con el flex. Por ejemplo, acá tenemos la caja madre, tenemos el ancho, el alto, el color. Acá tenemos un margen, alto, ancho y color, lo mismo, pero bueno, con distintas propiedades. Y esto quedaría así. Y como vemos, a nivel visual, nosotros no estamos viendo la flexibilidad. Es decir, que se está, digamos, parece que no lo estuviera conteniendo. Y si vemos en el código, sí, lo está conteniendo. Pero bueno, para nuestros ojos es como si no lo estuviese viendo. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea flexible y, digamos, que se note que lo está flexibilizando y se pueda ver visualmente que lo está conteniendo? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar para el contenido. Es decir, tenemos la caja madre, entonces queremos trabajar con lo que está contenido adentro. Para hacer eso, lo que tenemos que poner es display flex. Esto le estamos diciendo que lo que está conteniendo la caja madre, se va a flexibilizar. Es decir, todo esto se va a flexibilizar. Y esto recuerden que tenemos que decirle que está en la caja madre. Y ahora si vamos a lo visual, vemos que sí, se flexibilizó. Y es justamente lo que estamos buscando, que sea mucho más flexible. Ahora, esto tiene distintas propiedades en distintos tipos de cosas. Y, por ejemplo, vamos a usar el Justify Content. Que el Justify Content lo tengo por acá para que lo vean. Puede hacer distintos tipos de cosas y propiedades. Por ejemplo, el Flex Start es el que viene por defecto. Después tenemos el Flex End, que lo vamos a probar. Flex End, que sería como flexibilizar, pero al final. Entonces, como vemos, se va hasta el final. Después tenemos el Flex, el Center. Lo guardamos, vemos. Y como vemos, se puede centrar al medio de todo. Después tenemos el Space Between, que es como que hace la separación al final, al medio y al inicio. Space. A ver, Space Between. Y vamos a verlo visualmente. Y como ven, se separó al medio, al inicio y al final. Después tenemos el Space Around, que es como se separa entre los tres, pero es como que es más repartido el contenido, no es tan exagerado como por ejemplo trabajar al final y al inicio. Esto ya es como más centrado. Space Around, que lo podemos probar también. Space Around. Y como ven es como más repartido, es como que, bueno, nos vamos a distribuir para que sea un poco más equitativo, más parejo. Después tenemos el Align Items, que esto en vez de trabajar, digamos, vamos a hacer esto. Quiero hacerlo gráficamente para que ustedes lo puedan entender. El Justify Content lo que hace es, vamos a trabajar con las cajas, pero de esta manera. Voy a hacerlo con azul. Vamos a trabajar de esta manera. Y esto lo hace el Justify Content. El Align Items trabaja de esta forma, que ahora lo vamos a ver.
Esa es la principal diferencia entre Justify y Align. Es decir, Justify Content trabaja de izquierda a derecha y Align Items trabaja de arriba hacia abajo. Ahora vamos a trabajar con Align y lo primero que tenemos que escribir es Align Items. Y para ir viendo las propiedades tenemos el Flex Start, que sería centrado al inicio, que es el valor por defecto, es decir, este que tenemos en pantalla. Después el Flex End, que sería lo mismo que el inicio, pero hacia abajo. Flex End, lo vemos, que este es el por defecto, Flex Start, Flex End, es decir, hacia abajo. Y recuerden que Align Items trabaja de arriba hacia abajo. Justify Content trabaja de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, como lo quieran ver, pero trabaja en esos ejes. Después lo siguiente que tenemos es Center. Y Center lo que hace es ni más ni menos que centrar el contenido. Esto podemos mezclarlo con Justify Content y tendremos Center y Center. Es decir, se va a centrar de arriba a abajo y también de derecha a izquierda. Entonces va a quedar totalmente centrado. ¿Conocen el chiste de quiero centrar un div? Normalmente hay un chiste que se dice en internet que no se centrado un div y mucha gente se confunde. Pero por ejemplo con un flex lo podés hacer de esta forma. Display flex, justify content center, align item center. Con un flex podés tranquilamente centrar un div. Anoten esta parte porque es muy importante y la van a usar la mayoría de las veces. Por ejemplo, imagínense que queremos centrar un texto. Entonces, podríamos tranquilamente poner un h1, hola, y ponerle class hijo y lo guardamos. Y acá tenemos, bueno, tiene la propiedad esta del... Esto lo quiero sacar y eso se lo voy a dejar. Y acá tenemos literalmente algo centrado. Es simple como un texto, pero podemos centrar cosas con Align Items, Justify Content y el Flex. Después tenemos un concepto llamado Media Query. ¿Pero qué es el Media Query? Bueno, el Media Query es literalmente el espacio de una pantalla. Por ejemplo, no es lo mismo el espacio de una pantalla de una computadora que el espacio de un celular, por ejemplo. Entonces, vamos a poner ejemplos. Y bueno, la sintaxis es la siguiente. Tenemos el media, se escribe el arroba media screen, que es como decir la pantalla, y por ejemplo cuando la pantalla sea mayor a, esto es decirle mayor a de ancho de 576 píxeles, la caja va a ser esto. Ven, por ejemplo, tiene que estar sí o sí contenido dentro del media query. Esto es un media query, esto es otro media query. Se trabaja por partes, porque ahora lo vamos a ver. Pero esto como decirle el máximo a 576. Y este es el cuando sea el mínimo. Entonces acá tenemos que cuando pase esta condición va a ser que el chocolate sea color chocolate el fondo. Y cuando sea digamos mayor va a ser en violeta. Entonces vamos a ver el resultado. Como es el mínimo de 576, ya cuando sea menos va a tener color chocolate. Vamos bajando y ven ahora como es el mínimo, ahí cambió y volvió a cambiar, porque esto se adapta a las pantallas. Les voy a dejar información de esto. Ven, esto por ejemplo puede usar Media Query.
esta página usó Media Query, porque no es lo mismo utilizar esto que esto. Es decir, el Media Query lo que hace es adaptarse a la pantalla. Obviamente esto se puede adaptar a las propiedades que vos quieras, pero te voy a dejar Media Queries para que lo investigues. Media Query imágenes. Media Query imágenes. Y acá tenemos, ven, es adaptable a la pantalla. Por ejemplo, el Media Query que se utiliza para la computadora de escritorio es Media Screen and Min with 1024 píxeles. El de la tablet es de Min with 778 y máximo de 1023. Y para celulares se utiliza el Media Screen and Max Width 767 píxeles. Entonces esto lo pueden usar como referencia para sus aplicaciones y van adaptando y haciendo un media para este, un media para este y otro media para este. Bueno, ahora vamos a trabajar con la metodología BEM. ¿Qué es la metodología BEM? Bueno, la metodología BEM es como una forma de escritura que sirve más para organizarse entre programadores y lectura de código. Incluso te ayuda para que un proyecto sea muchísimo, pero muchísimo más escalable. Entonces vamos a trabajar con la metodología BEM. ¿Qué es BEM? BEM viene de bloque, elemento y modificador. Voy a explicar una y cada de las partes. Por ejemplo, tenemos un header que sería como el encabezado, y este header lo que vamos a tener es la clase header. Ahora, por ejemplo, queremos tener un h1, entonces le ponemos, voy a formatear para que se vea mejor, y a esta clase le ponemos header y le ponemos h1. ¿Por qué le ponemos header h1? Bueno, la metodología BEM lo que nos está diciendo es que utilicemos el bloque, que en este caso el bloque se refiere a la caja contenedora. Esa caja contenedora va a tener elementos. Por ejemplo, esta caja va a tener elementos. ¿Qué elementos? Por ejemplo, el h1 sería un elemento porque está adentro de la caja. Y ahora supongamos que tenemos algo más complejo, ¿no? Que puede ser un UL. Que esto, como lo vimos en la clase anterior, era una lista. Y tenemos li. Voy a hacer varios lis, ahí. Y esto sería de la siguiente forma: class header barra baja ul. Y sería la siguiente class, sería ul, porque ahora lo que está modificando es que estamos en otra caja contenedora. Esto es un concepto un poco difícil de explicar e incluso de entender, pero sirve como medio de organización. Cada vez que haya una caja contenedora vas a tener que especificarla. Ahora, como estamos trabajando dentro de esta caja contenedora, vamos a tener que poner que es un UL, pero que es un li. Entonces vamos a hacer lo mismo con todas. Este y este. Y ahora ven. Bien, nos falta una letra porque pusimos el bloque, que sería la caja contenedora, digamos, el elemento, que es lo que está conteniendo, pero nos falta un valor, que es el modificador. ¿Qué es el modificador? Bueno, esto va a depender en qué caso, porque hay veces que no se utiliza modificador. Pero supongamos que queremos un modificador acá en el medio, entre todas, entonces ponemos 2, pero en vez de barra baja sería como dos guiones, y a ese le ponemos un modificador. ¿Qué modificador? Por ejemplo, le podemos poner cualquier parámetro, pero te recomiendo que sea lo más legible posible. Por ejemplo, pongámosles el blue, porque vamos a hacer de color azul. Entonces, bueno, ahora, ¿para qué nos sirve esto? Bien,
nosotros vamos a tener el header, punto header, y vamos a tener el background que va a ser de color, vamos a suponer que va a ser de color marrón. Bien, hasta acá ya tenemos el color marrón. Vamos a abrirlo porque no lo abrí. Lo abrimos y ven, ahí tenemos todo. De hecho, para que lo puedan ver más legible, vamos a poner hola, hola, hola y hola. Y a este le vamos a poner chao, para hacer la diferencia, que es de color azul. Ahora vamos a poner blue. Esto lo vamos a poder ver, hola, hola, blue, hola, hola. Entonces, ahora tenemos el header que le pusimos, que era de color marrón, y ahora ponemos que el UL, el header UL, es decir que cada elemento va a tener, por ejemplo, un fondo rojo, vamos a poner rojo. Y esto aplica a todos. De hecho, este ni siquiera es necesario. Pero esto aplica a todos, ¿no? Entonces aplica al header de toda esta caja que está conteniendo. Pero queremos implementar algo distinto. Por ejemplo, vamos a aplicarle a cada una. Que esto es como decirle, vamos a aplicarle a cada una. Y bueno, por el momento vemos que modificó eso. Que sería cada una, a esta, a esta, a esta y a esta. Y acá tenemos el modificador. ¿Qué pasó? Que como nosotros pusimos que es algo distinto, blue, entonces nosotros queríamos que sea de color azul, una propiedad distinta. Entonces acá ven, tenemos el color rojo y azul. Para eso sirve la metodología ven, para separar los modificadores y también separar las secciones. Llegamos al fin de la tercera clase. Espero que te haya gustado, que te haya sido muy útil y bueno, si te interesó el curso, el video, simplemente deja tu like, tu comentario, suscríbete al canal, compartilo con un amigo porque eso me motiva muchísimo, pero muchísimo a seguir con este contenido. Así que simplemente gracias y nos estamos viendo en el próximo video.